Buenos días, agradecemos su participación en el conversatorio Sistemas Sensoriales y Neurofeedback. Como presentadora, hoy nos acompaña desde México Carolina Bisuet, licenciada en Psicología, Orientación Clínica Infantil, doctora en Ciencia del Comportamiento y entrenadora de desempeño. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente presencial, entrenadora certificada y supervisora Brain Trainer. Vamos a dar inicio al conversatorio. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el panel de la reunión que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Al final del conversatorio las vamos a responder. Carolina, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Gracias a Protracción, a Brain Trainer por este espacio. Y bueno, espero que esto que les voy a compartir les deje pues motivación para seguir aprendiendo de estos temas y seguir aplicándolos en su vida diaria, ya sea personalmente o ya sea con sus pacientes, dependiendo de lo que ustedes tengan interés. Yo les traigo un tema de las neurociencias aplicadas, donde vamos a ver específicamente los sistemas sensoriales y ya algo específico de nuestro sistema cerebral y cómo es importante este aspecto de nuestro organismo para mejorar nuestra calidad de vida a través de neurofeedback. Les voy a presentar primero aspectos teóricos importantes para entender un caso clínico que posteriormente vamos a ver. Entre estos aspectos teóricos vamos a ver la neurofisiología de los sistemas sensoriales, su evaluación a través de la actividad eléctrica y la sintomatología por función de zonas sensoriales. En el caso clínico les voy a presentar los hallazgos del funcionamiento de los sistemas sensoriales y síntomas del paciente, así como el uso de neurofeedback para mejorar los hábitos, el funcionamiento de estas áreas sensoriales y la repercusión en la mejoría de los síntomas del paciente. Bueno, entonces, quienes se dedican al área de la salud, pues vamos a recordar sobre los sistemas sensoriales y quienes no, pues que vuelvan a ver un poquito sobre esto. Vamos a empezar por definir qué son los sistemas sensoriales. Un sistema sensorial es parte del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso central, responsable de recibir, integrar y utilizar información sensorial, ¿sí? La información sensorial que puede ser pues la luz, el sonido, las texturas, las temperaturas, los sabores, todo eso es información sensorial. Y el sistema sensorial está formado por receptores sensoriales que se encuentran en los órganos de los sentidos, ¿sí? Los receptores estarían en el ojo, en el oído, la nariz, la piel, la lengua, ¿sí? Y también intervienen en este sistema sensorial partes del cerebro que están involucradas en esa recepción de las sensaciones, recepción sensorial. Y bueno, como ven en este dibujito, ¿verdad? La información sensorial que viene de los diferentes sentidos, de los órganos de los sentidos, llega aquí a una estructura que vemos en amarillo. Esta estructura es muy importante, se llama tálamo, porque ahí llega y luego se dirige a diferentes partes de la corteza. Lo vamos a ver aquí un poquito más grande. El tálamo es una acumulación grande de grupos neuronales. Están divididos en núcleos y participa en estas funciones sensitivas, pero también en funciones motoras y funciones límbicas, o sea, emocionales. Toda la información que llega a la corteza primero pasa por el tálamo. Se le conoce al tálamo como una compuerta a la corteza cerebral. Tiene núcleos que se van a proyectar a pequeñas áreas de la corteza. Se llaman núcleos de relevo. Los sensitivos son el núcleo geniculado lateral y núcleo geniculado medial. El tálamo es como una compuerta que filtra los estímulos. Lo que nosotros vemos, oímos, sentimos, degustamos, no es totalmente lo que recibimos por nuestros órganos de los sentidos. El tálamo los filtra, ¿sí?
Si nosotros nos llegara toda esa información de nuestros órganos de los sentidos, a lo mejor saturaríamos tanto a nuestro cerebro de sensaciones que sería muy, pues, difícil procesarlos para cómo estamos constituidos. Mucha de esa información no es necesaria o es importante darle énfasis a otro tipo de información para poder desenvolvernos en nuestra vida diaria. Hay padecimientos donde el filtrado es muy bajo, entonces llegan muchos estímulos, se satura el sistema y hay problemas en la personalidad. Y también hay otras situaciones donde el filtrado es mucho, no llega mucha información al sistema y también pues eso nos repercute en nuestra conducta. Bueno, como les decía, del tálamo, esta información sensorial llega a partes de la corteza. Estas partes de la corteza tienen la capacidad de regular esas entradas a través del tálamo. Y aquí mostramos diferentes partes. ¿Sí? Estamos aquí una corteza donde llega la información auditiva, esta sería la corteza primaria, y después pasa hacia otras partes de esta zona temporal del cerebro, donde ya pues esta información se complejiza, ¿verdad? Se integra con otras zonas y nos permite funciones superiores. Acá está la corteza visual, aquí llega primero a la corteza visual primaria y de aquí también se integra hacia estas áreas que también son visuales, pero más complejas en función. También acá está en la corteza somatosensorial, que es esta de acá, esta es la motora, y de todo lo que recibimos a través de nuestro cuerpo, nuestra piel. La corteza gustativa, que está por acá, cerca también de zonas que tienen que ver con el lenguaje, con el habla. Y la corteza olfativa está por debajo, es orbital, y pues ahí recibimos todo lo que tiene que ver con nuestro olfato. Ok, el tejido nervioso, es decir, las neuronas, presentan como una de sus funciones básicas la capacidad de generar potenciales eléctricos, que son la base de las funciones del organismo. A través de ellos, las células se comunican unas con otras. Estas zonas sensoriales se comunican a través de impulsos eléctricos y siempre están activas todo el tiempo, incluso mientras dormimos están comunicándose. Sin embargo, las formas cambian. ¿Sí? Nosotros utilizamos el electroencefalograma para detectar esa actividad eléctrica y en este caso que les estoy presentando, pues es importante porque para neurofeedback saber de actividad eléctrica es muy importante y también para conocer la condición de los pacientes. Y bueno, el electroencefalograma es este estudio donde conectamos sensores sobre el cuero cabelludo. Tenemos una forma de registro que es el Sistema Internacional 1020, donde ponemos los sensores localizados en puntos específicos con una medición específica de 10 o al 20% de distancia en nuestra cabeza. Y aquí está la nariz, la parte posterior, las orejas. Tenemos una nomenclatura para ubicarlas todos de la misma manera, ¿sí? De la parte, con la F la parte frontal, con la C la parte central, con la P la parietal, con la O la occipital. Esta sería parte del área visual, acá sería parte del área auditiva, aquí sería parte del área somestésica, de las sensaciones táctiles, ¿sí? Y bueno, áreas gustativas y olfativas que están más hacia adentro, pues no se evalúan, aunque también la área que tiene que ver con gusto, pues está por esta parte de aquí. Bueno, así se toma un registro de la actividad eléctrica para ver esa comunicación entre las neuronas. Se ponen en los sensores que pueden ser sueltos, con gorritas, con cables que están unidos como estos. Y esta sería una imagen de cómo se representa esa actividad eléctrica ya en un papel, en un gráfico. La actividad eléctrica son ondas
que son pequeñitas o grandes, superpuestas, ¿sí? El electroencefalograma clínico, pues nosotros vemos en el papel cómo se comportan esas ondas para, con el ojo experto, saber si hay una disfunción en el cerebro. Con otro estudio que también conocen, el mapeo cerebral, pues ya nos separa esas frecuencias. Para el estudio de la actividad eléctrica cerebral, pues dividimos esas ondas en grupos. Por ejemplo, las ondas delta son ondas grandes, y como estas que están aquí, que son más grandes, van de 1 a 4 ondas dentro de un segundo, que se llaman hertz. Estas ondas están más relacionadas a sueño profundo, ¿sí? Digo que están más relacionados porque cada grupo de frecuencias de ondas se asocia a varios estados, no solamente a uno, pero sí predominan en el sueño profundo. Las ondas teta, que van de 4 a 8 ciclos por segundo, hertz, o 4 a 8 ondas en un segundo, se asocian con la capacidad para imaginar, reflexionar. En las primeras etapas del sueño también se ven más estas ondas. Después están las ondas alfa, que van de los 8 a los 12 Hz o ciclos por segundo, y se asocian principalmente con la calma, pero no en estado de sueño, y la relajación. También el incremento de ondas alfa es propicio para la meditación. Están las ondas del ritmo sensoriomotor, que van de los 13 a los 15 ciclos por segundo. Se les ha llamado ritmo sensorial porque está más presente en esa zona somatosensorial que les mostraba y en la zona motora del cerebro. Y estas ondas nos permiten la capacidad de mantenernos tranquilos, tranquilo internamente como en la forma física, el cuerpo y la concentración. El ritmo beta, que lo ubicamos de los 15 a los 21 ciclos por segundo, y se asocia a actividades donde ponemos toda nuestra atención, nos mantenemos alertas, estamos pendientes de los estímulos. Por ejemplo, ahorita, si ustedes están atendiendo esto que yo les estoy diciendo, su cerebro, muchas partes están en esta frecuencia. Cuando nos despistamos, que estamos oyendo, pero estamos con nuestra mente en otro lado, a lo mejor esta frecuencia baja y la que está predominando es esta de la imaginación, ¿verdad? Está mi mente allá imaginando otra cosa. Entonces, en cada estado predominan unas frecuencias. Sin embargo, cuando eso no es así, es cuando vienen conductas, síntomas, estados que no son propicios para lo que yo quiero. Si, por ejemplo, me quiero dormir, pero estoy en ritmo beta, cuando estoy en sueño profundo, en lugar de estar en delta, pues a lo mejor entonces me voy a despertar de repente, ¿sí? Aquí les voy asociando ya cómo esto es importante para la clínica o para su estado de salud. Está otro ritmo que va de los 21 en adelante hasta los 40 Hz, que es la beta alta. No se las puse aquí, pero bueno, es una beta que es una beta no funcional, es más de estados de ansiedad o hiperalertas, ¿sí? Que generalmente los vamos a presentar en esas condiciones. Y está el ritmo gamma, que es una frecuencia que va más arriba de los 40 Hz y está asociada a un alto procesamiento cognitivo, al sueño de movimientos oculares rápidos, que es un sueño donde tenemos las ensoñaciones, y a estados de felicidad. También se ha visto, hay estudios en monjes que ven cómo ellos presentan mayor cantidad de este ritmo gamma y bueno, al evaluar el nivel de felicidad, pues ven una correlación directa. Ok, como les comentaba, esta en la clínica, para fines prácticos, pues utilizamos el mapeo cerebral. Aquí el mapeo cerebral lo que hace es esas frecuencias que les acabo de mencionar, aquí está delta, aquí está teta, estos son los ciclos por segundo, aquí está alfa. Esas frecuencias
El mapeo cerebral nos las representa en estas mapitas de colores y es solamente como para que nosotros a través de estos mapas reconozcamos más fácilmente dónde se ubica más cada una de las frecuencias y el estado en que está la persona. Por ejemplo, aquí está con ojos cerrados, sería un estado relajado, tranquilo. Cuando abre los ojos, pues sería un estado un poco más activo. Y cuando hace tarea es más activo, ¿verdad? Entonces, la presencia de las frecuencias cambia dependiendo del estado y nosotros nos interesa ver eso. Los colores lo que representan, pues, es qué tanta presencia hay de cada frecuencia. Entre más cálido el color, por ejemplo, aquí el blanco, el rojo, el amarillo, más presencia hay. Entre más azul, negro, hay menos presencia de esa frecuencia. Por ejemplo, en este mapeo vemos cómo esta persona estaba con ojos cerrados, predominaba frecuencia delta en esta parte de su cerebro y cuando los abre, que debería a lo mejor de activarse más, hay más presencia, ¿sí? Aquí mucha presencia y cuando hace tareas sigue mucha presencia. Sin embargo, aquí, bueno, hay ay, me quedé. Aquí hay mucha presencia, sí, sin embargo está con ojos abiertos y lo estamos comparando de esta forma, pero si lo comparamos así, pues entonces vemos que está en un estado de hipoalertamiento, inactividad, cuando pues está despierto, ¿verdad? Y frecuencias que son más rápidas, que esperaríamos que estuvieran más presentes, pues están muy, muy bajas, ¿sí? Igual aquí, bueno, hablando de zonas sensoriales, que es lo que nos interesa en este tema, pues vemos como esta zona sensorial, hay mucha presencia de actividad teta, alfa, perdón, alfa 1, la dividimos 1 y 2, ¿sí? Mientras que hay poca del ritmo sensorio-motor, ¿sí? Que debería estar más presente porque la persona, aunque está con ojos cerrados, no esperamos que esté hasta acá esta actividad, que sea más activa, la esperamos en esta zona, ¿sí? Y también en áreas sensoriales como la visual, vemos que hay mucha actividad rápida de la que les comentaba que es una frecuencia mayor a beta, de hiperalertamiento, de hiperactividad, y pues esta, al ser una zona visual, pues va a tener repercusiones en su estado de vida, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso. Bueno, cuando hacemos el mapeo cerebral nos interesan también algunos otros aspectos que nos da el mapeo, como son la potencia absoluta. Aquí estamos viendo potencia relativa, que es la proporción entre las diferentes ondas, la simetría, la coherencia y la fase. No voy a explicar así a detalle todo esto, pero lo vamos a ver en el caso clínico y lo que nos interese lo revisamos un poquito más. Bueno, entonces aquí, haciendo un alto hasta donde vamos, vemos que tenemos los sistemas sensoriales, que es importante conocerlos porque el funcionamiento de ellos, el bueno o limitado funcionamiento, va a traer repercusiones en nuestra vida. Los sistemas sensoriales se comunican para su correcta función a través de la actividad eléctrica cerebral que nosotros evaluamos y cuando esta actividad eléctrica cerebral eh, pues no está teniendo un funcionamiento esperado, ¿sí? A lo mejor en una zona donde se espera que se comporte de una forma, se comporta de otra, nos va a traer cierta sintomatología. En la clínica encontramos una variedad de condiciones en donde los sistemas sensoriales se ven afectados. Entre ellos está el trastorno por déficit de atención, el síndrome del espectro autista, el trastorno de conducta, la ansiedad, la depresión, la disautonomía, que es el caso que les traigo, entre muchas otras condiciones. Incluso pudiéramos ver en nuestros pacientes que una parte medular de sus síntomas muchas veces tiene que ver con alteración de la función cerebral que esté encargada de algún aspecto sensorial, ya sea
de funciones primarias o de integración sensorial, o también pues esta comunicación de los sistemas sensoriales con la salida de la respuesta, ¿sí? En la parte frontal de nuestro cerebro. Ok, vamos a ver cómo esta actividad eléctrica, cuando no es la óptima, afecta en los diferentes síntomas. Por ejemplo, el ritmo sensoriomotor, que dijimos que es un ritmo que encontramos más en esta zona somatosensorial de nuestro cerebro, debe de estar presente de un 10 a un 12% en esa zona. Cuando es menor la presencia, entonces van a aparecer trastornos del sueño, como por ejemplo problemas para conciliar el sueño, bruxismo, sueño inquieto. Van a aparecer problemas de atención, por ejemplo, distractibilidad, problemas para anticipar eventos. Van a aparecer problemas también de habilidad motora, como pobre escritura, o sea, mala escritura, que escribimos con mala caligrafía, inquietud, inquietud en general, problemas en coordinación motora. Y también en funciones vegetativas, como son las funciones hormonales, funciones endocrinas, los ritmos biológicos, que controlan nuestros diferentes ciclos. Otro aspecto es la sincronía, ¿sí? La sincronía en que funcionan las diferentes frecuencias de nuestro cerebro. La sincronía se refiere a qué tan parecido funciona una zona del cerebro respecto a otra. Se les explico de forma fácil. Si estamos en un concierto y todas las personas aplaudieran al ritmo de la música, entonces eso es sincrónico, ¿sí? Es como oír el mismo aplauso al mismo tiempo. Así la actividad eléctrica cerebral, cuando una ondita sube, en una parte del cerebro la otra también sube. Cuando una ondita baja, la otra también baja, ¿sí? Eso es sincrónico. Mientras que, por ejemplo, en un estadio de fútbol todos gritan, todos a destiempo, eso sería asincrónico, ese ruido. Y en el cerebro, pues igual. Cuando una ondita sube en una parte del cerebro en un momento, en otra parte baja y viceversa, eso es asincrónico. Las ondas lentas de nuestro cerebro deben de funcionar de manera sincrónica porque nos permiten los estados tranquilos, mientras que las ondas rápidas deben de funcionar de manera asincrónica porque nos permiten estados precisos, como les decía, la concentración, la atención, ¿sí? Una zona debe de estar activa mientras otra debe de descansar, no debe de estar activa en el mismo momento. Cuando ocurre esto contrario, aparecen también estos síntomas en partes de los sistemas sensoriales de la corteza. Por ejemplo, en la corteza sensoriomotora, cuando es asincrónica, se presenta conciencia física excesiva o rigidez. Conciencia física excesiva, decimos como que tenemos mucha conciencia de nuestro cuerpo, pacientes que les refieren que les molestan las etiquetas de la ropa o les molestan ciertas texturas de la ropa, que solamente pueden usar algodón, porque es mucha la conciencia física. También dificultades en la coordinación motora fina. Y en la corteza visual, dificultades en el procesamiento, sensibilidad extrema a la luz y a los estímulos visuales, trastorno del sueño, dolores de cabeza, ¿sí? En la corteza auditiva también podríamos tener problemas que tienen que ver con la comprensión. Otro aspecto puede ser la hiper o la hipoactivación de las zonas. Hiperactivación pues se refiere, como les decía, a cuando está una zona más activa de lo que debe de estar. Hipoactivación cuando está menos activa, cuando predominan ondas lentas y deberían de predominar ondas rápidas, ¿sí? En la corteza auditiva tendríamos problemas de comprensión del lenguaje, problemas de comprensión de la lectura, incluso dislexia ya en zonas de integración, no en estas partecitas específicas de auditivas, sino ya zonas más amplias que están pegadas a esa corteza auditiva primaria. Y en la corteza visual y también
áreas adyacentes, nos puede provocar altos niveles de ansiedad, una hiperactivación, perfeccionismo o insomnio terminal, que quiere decir que me despierto mucho antes de lo que yo quiero despertarme, ¿sí? Y ya no puedo dormir. Muy bien, entonces vamos ahora a ver todo cómo podemos aplicar este conocimiento a un caso clínico. Vamos a ver cómo es muy importante conocer los sistemas sensoriales, cómo están funcionando, poner atención a estos aspectos en el mapeo cerebral del paciente para poder influir sobre ellos y de ahí poder mejorar los síntomas, porque como les decía antes, a veces este aspecto es el que está causando muchos de los síntomas que trae el paciente o que sentimos nosotros mismos. Y van a ver también en este caso cómo el neurofeedback es una técnica que ayuda de forma muy significativa y en tiempo muy corto a mejorar la vida del paciente, incluso situaciones pues que consideraríamos pues donde la calidad de vida está muy afectada. Ok, bueno, les voy a platicar sobre los antecedentes de este pacientito. Era un niño de 11 años de edad, estudiante de sexto de primaria. Él sufría de disautonomía. Esta condición es una condición donde fallan pues, funciones del sistema nervioso autónomo para regular las funciones automáticas del cuerpo, como son el latido cardíaco, el movimiento del intestino peristáltico, eh, la temperatura, la sudoración, la respiración, y todas estas funciones que son automáticas fallan en la disautonomía. Él sufría de estos síntomas desde los 3 años de edad y fue diagnosticado hasta los 11 años de edad, justo antes de acudir con nosotros. Le diagnosticaban colitis, gastritis, diferentes cosas, ¿sí? Y la mamá iba a diferentes médicos y bueno, le diagnosticaban diferentes enfermedades dependiendo pues, como la tendencia del médico. Y pues bueno, se trataba de esta situación. Gael, por estas situaciones que le pasaban de salud, tenía un alto ausentismo escolar, por los desmayos frecuentes, altas temperaturas, dolor intestinal fuerte, frecuente, fatiga crónica. Él en las mañanas pues le decía a su mamá que ya no podía ir a la escuela de tan cansado que se sentía, o a veces a mitad de la jornada escolar ya le llamaban a la mamá para que fuera por él porque ya no podía seguir más en la escuela. Realizamos una evaluación inicial de sus síntomas y bueno, estos fueron los porcentajes que nos dio esta evaluación en relación a síntomas que él traía. La principal causa eran molestias físicas, sin embargo, vemos aquí que un 28% de sus síntomas eran las molestias físicas, pero había muchos síntomas que tenían relación con el temor, muchos otros con alteraciones del sueño, 38%, ansiedad, estrés y memoria, ¿sí? Eran como los síntomas principales y que nosotros consideramos síntomas que algunos de ellos eran consecuencia de la misma condición del niño y otros eran el origen de la condición. También tenía, la queja era por salud física, pero también había problemas cognitivos como problemas de atención, problemas de control del cuerpo, de control de sus emociones, depresión, de aprendizaje, de control de la ira, ¿sí? Había síntomas variados, aunque la disautonomía está más enfocada a los síntomas físicos. Y este es el mapeo de Gael. Encontramos, les voy a decir más sobre aspectos que tienen que ver con estos sistemas sensoriales, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, en esta zona somatosensorial, ojos abiertos,
alta presencia de actividad inhibitoria, actividad teta, que dijimos que tiene que ver, está más presente cuando nosotros estamos en sueño o cuando estamos más dentro de nosotros mismos, imaginando, creando, ¿sí? Él estaba con ojos abiertos, atentos, sin embargo, esta zona somatosensorial, pues se mostraba hipoactiva, ¿sí? Ahí sí empezamos a asociar con sus síntomas, veíamos como él tenía problemas de concentración, de control del cuerpo, ¿sí? También aquí encontramos alfa, esta frecuencia de 8 a 10 en niños es normal que se presente de manera intensa en estas partes del cerebro, la parte posterior, y debe de bloquearse cuando abrimos los ojos, ¿sí? Y puede presentarse solamente en un 15% de la cantidad que hay en ojos abiertos. Esto pues no es un 15%, es mucho más, ¿verdad? Entonces esta zona se queda inhibida, hipoactiva cuando abre los ojos y cuando hace una actividad cognitiva incluso se presenta más alfa, o sea, se inhibe todavía más y pues vimos que el que las zonas se pongan hipoactivas, pues hacen que estas zonas tengan dificultad en realizar las tareas que la persona requiere para ese momento. Esta es una zona de integración visual, tiene que ver con aspectos de visoespaciales, visuales. También esta zona tiene que ver con aspectos del sueño, así que vimos que con él era importante el problema de sueño. Y esto mismo que vemos aquí en esta zona somatosensorial como hipoactiva, pues acá lo vemos que hay necesidad de la presencia del ritmo sensoriomotor que va de 12 a 15, ¿verdad? Está más azul, si se fijan. Bueno, esto sí ya les había explicado, ¿verdad? Que el azul sería que hay menos presencia y el rojo más presencia. Entonces vemos también eso. Por ejemplo, que aquí este oscuro es normal porque es una frecuencia muy rápida, son frecuencias gamma. Sin embargo, ya este celestito ya es alto, ¿sí? Para esta frecuencia. Aunque no es demasiada la frecuencia, pero la presencia, pues sí hay presencia de actividad muy rápida, que también podría estar asociado a los síntomas de ansiedad de Gael. Bueno, en relación a asociarlo nosotros con la información sensorial, en el mapeo también vemos esta información que nos las da con números. Para nosotros es importante saber cómo funciona el hemisferio derecho en relación al hemisferio izquierdo del cerebro. En el hemisferio derecho debe de ser más activo, un 15% más que el hemisferio derecho, ¿sí? Haber más actividad beta que en el hemisferio derecho. Y aquí lo vemos, ¿sí? La beta izquierda en relación a la beta derecha. Si en el mapeo cerebral nos sale aquí en color azul, quiere decir que es menor de lo esperado esta proporción que debe de haber, ¿sí? Vemos como en Gael, que aquí dividido con esta línea, zonas sensoriales del cerebro, pues estaba baja esta presencia de la actividad beta, activación, y eso, pues lo que le puede generar son síntomas pues de depresión, de ver como el lado negativo de las cosas, de pues ir a la baja, ¿sí? Y el lado derecho debe de haber más presencia de actividad alfa que en el lado izquierdo. Si está en azul, sería también que esto no es así, que está al revés. Vemos aquí también en las zonas visuales que eso ocurre, ¿sí? Las zonas sensoriales, somatosensoriales, no, ahí está correcta la proporción. Y bueno, también en relación de la parte anterior del cerebro con la parte posterior, debe de haber más beta en la parte anterior y más alfa en la parte posterior.
Por ejemplo, esto sí es así en esta zona, sin embargo, no es así en las zonas que van de la parte central a la parte occipital. Había más beta en la parte occipital y decíamos que eso le puede traer problemas también de sueño, dolores de cabeza, migrañas y más alfa posterior, más alfa en la parte central que en la posterior, lo que les mostré en el mapeo, sí, como en la zona somatosensorial había mucho alfa y bueno, eso crea que cause inatención porque está hipoactiva esa zona, ¿sí? Hay más alfa, una frecuencia menos rápida. Acá vemos el aspecto de la sincronía, ¿sí? Lo que les comentaba del el concierto de música y el estadio de fútbol. Aquí lo vemos. Las ondas lentas dijimos que deben de ser sincrónicas y las ondas rápidas asincrónicas. Gamma, aunque es una onda rápida, también debe de ser sincrónica. Si está en azul, quiere decir que está siendo asincrónica. Si acá está en rojo, quiere decir que está siendo muy sincrónica. Cuando las ondas lentas son asincrónicas, ¿verdad? También mencionábamos cómo en esta parte que nos interesa, la zona sensorial, sensoriomotora, pues le va a traer dificultades en el mantenimiento del cuerpo, en la concentración, en la psicomotricidad fina. Acá, si está muy sincrónica de la parte frontal a la parte posterior en ondas rápidas, va a traer también dificultades en cuanto a su flexibilidad de pensamiento, por ejemplo, también va a repercutir sobre síntomas físicos como los dolores de cabeza, las migrañas. Y acá lo que vemos, bueno, es la discriminación contra el procesamiento de la información que llega. La frecuencia lenta, que es teta, aquí lo representamos con la T, debe de tener siempre va a ser mayor que beta, porque beta es una frecuencia rápida. Sin embargo, la proporción entre ellas no debe de ser muy diferente, no debe de haber muchísima actividad lenta respecto a la actividad rápida, porque entonces, como veíamos antes, pues vamos a estar más adentro de nosotros mismos que afuera, ¿sí? Y vemos en Gael esto, si está en rojo, quiere decir que había mucha teta respecto a beta. En todo su cerebro ocurría esto, ¿verdad? Estaba más hipoactivo de lo que es necesario para tener un estado de conciencia tranquilo, alerta, receptivo. Y bueno, estos valores de 6, de 7 son muy altos, ¿sí? Debe de ser aproximadamente 2.1, 2.5 a veces en niños, pero ya 7.5 es muy alto. El ritmo sensoriomotor dijimos que debe de estar de un 10 a 12% presente en el área sensoriomotora, que es esta C3, C4, CZ, de 10 a 12%, entonces vemos como en él tenía un 6, un 5.7, un 6.1, casi la mitad, muy bajo, y eso afectaba significativamente su sueño, su conciencia, su concentración, su tranquilidad. Muchos de los síntomas estaban asociados a todo eso. Bueno, la recomendación con él fue hacer la respiración diafragmática. La respiración diafragmática nos ayuda muchísimo para mejorar aspectos vegetativos de nuestro cuerpo en la disautonomía, pues es muy importante, es parte muy importante del tratamiento hacer la respiración diafragmática. Recomendamos neurofeedback, ahorita vamos a ver sobre el neurofeedback, y modificación de hábitos del sueño, hábitos alimenticios, hábitos de recreación, específicamente de sus hábitos de pasatiempo. Y bueno, el neurofeedback, le preguntaba a Luz, la audiencia, ¿verdad? Si hay personas aquí que desconoces qué es neurofeedback. Bueno, en el neurofeedback trabajamos directamente con la actividad eléctrica del cerebro. La modificamos, o el paciente la modifica,
a través de enseñarle al cerebro con aprendizaje operante a modificar estas ondas cerebrales. El neurofeedback es una técnica que no es invasiva, no se envía electricidad al cerebro, estímulos magnéticos, nada. Es aprendizaje operante, tal cual como si aprendiéramos a andar en bicicleta, así es neurofeedback. El cerebro asocia un estímulo que es recompensante con la presencia de una frecuencia cerebral y un estímulo que no es recompensante, que es castigante, le llamamos, pero bueno, es un estímulo inofensivo, con otro estado cerebral. Si el paciente, por ejemplo, Gael, aumentaba su ritmo sensoriomotor en el área sensoriomotora, entonces recibía un estímulo que podía ser auditivo, visual o ambos, recompensante. ¿Sí? El cerebro lo asociaba con recompensa, con algo agradable, algo que le gusta. Si su cerebro bajaba la proporción del ritmo sensoriomotor, pues entonces recibía un estímulo que no era agradable. Por ejemplo, una película se detiene si baja el ritmo. Sigue corriendo si el ritmo sensoriomotor sube, aunque sea un poquito. Un videojuego gana puntos si ocurre esto. Podemos poner Netflix se oscurece si baja el ritmo sensoriomotor y así. Es una técnica inofensiva y no mandamos electricidad ni nada al cerebro. Entonces, bueno, cuando hacemos el mapeo cerebral, realizamos un plan de entrenamiento. En el caso de Gael, este fue su plan inicial de entrenamiento. Es un plan de cerebro completo que en el neurofeedback de Brain Trainer, específicamente, esta es una forma creada por el fundador de Brain Trainer, Peter Van Dausen. A diferencia de otros tipos de neurofeedback, en cada sesión se aplican varios protocolos, se trabaja con varias zonas del cerebro, se trabajan con varias funciones que encontramos con necesidad de mejora en el mapeo cerebral, ¿sí? Por ejemplo, esta es una sesión, esta es otra sesión, otra sesión, otra sesión, otra sesión. Y vamos trabajando, por ejemplo, en el balance de las ondas cerebrales entre hemisferios, entre zonas del cerebro, en la energía de las frecuencias. Sí, por ejemplo, aquí inhibir la frecuencia lenta de 2 a 11 onditas por segundo y recompensar frecuencias más rápidas como de 13 a 21, que dijimos que era la frecuencia beta, ¿verdad? Acá con conectar la actividad gamma en estas zonas, que estaba muy baja la conectividad, si se acuerdan en los números de Gael. Por acá aumentar la frecuencia de SMR, el porcentaje en esta zona somatosensorial, motora también, motora en esta, la CZ es más motora que somatosensorial, para el mantenimiento del cuerpo, ¿sí? Para el sueño. Entonces, en cada sesión trabajamos varias zonas y varios aspectos de la función del cerebro. Este tipo de entrenamiento de cerebro completo nos da muchísimo mejoría al paciente desde la primera sesión, a diferencia de otros neurofeedbacks, como les digo, yo he aplicado diferentes formas y pues esta realmente da resultados sorprendentes porque las personas empiezan a sentir muy bien desde las primeras sesiones. Y el entrenamiento fue 20 sesiones, tuvo un receso él de aproximadamente un mes, 2 meses, y después otras 2 sesiones tomó, 10 sesiones. El entrenamiento fueron sesiones de 1 hora, 2 veces por semana, y se monitoreaban los síntomas cada 5 sesiones de una manera breve y cada 10 sesiones de forma más completa, con toda la evaluación inicial. Les presento aquí síntomas que tenían que ver con aspectos somatosensoriales y, bueno, de la disautonomía. Por ejemplo, los intestinos irritables. Esto fue evaluado en la sesión 20. Del 0 al 5, la persona se califica qué tan intenso siente el síntoma. La mamá lo calificó y bueno, indicaba al inicio, esto es antes del tratamiento, que el síntoma estaba en un 4
y en esta sesión había bajado a un 2. Sí, todavía seguía con ciertos malestares, pero habían bajado significativamente. Alergias o asma también habían bajado. La fatiga crónica que no le permitía completar su día escolar había desaparecido. Aquí con este chico era muy significativo que él en la sesión 10 pidió irse de vacaciones porque tenían años de no salir por esta condición de él, no aguantaba un tiempo así de vacaciones. Y él pidió irse y la mamá comentaba cómo en las vacaciones él estuvo teniendo una vida normal, iba para un lado, iba para el otro, como nosotros vivimos unas vacaciones, ¿verdad? Él lo pudo hacer en la sesión 10, después de años de estar casi postrado de la fatiga tan alta que tenía. La sensibilidad a la luz bajó también, las migrañas desaparecieron, zumbido en los oídos también, y otros síntomas de la concentración que tienen que ver con áreas somatosensoriales, auditivas, ¿sí? Integración visual. Todas estas síntomas bajaron, como les digo, él después siguió y siguió modificándose sus síntomas a la mejora. Muy bien, entonces la propuesta que yo les hago es la evaluación de los síntomas sensoriales en sus pacientes o en ustedes mismos, que pongan atención a ese aspecto de su vida, porque esto repercute directamente sobre el bienestar de cada uno de nosotros, que en el entrenamiento enfaticen este aspecto de los sistemas sensoriales, saber también que son entrenables, que pueden mejorar y que son parte importante del entrenamiento, e incorporar a su práctica los que trabajan con pacientes en este conversatorio o en su vida, si ustedes se relacionan con esto que estamos viendo, incorporarlo, el neurofeedback a su vida. Todos tenemos necesidad de entrenar a nuestro cerebro. Yo no conozco una persona que no tenga esa necesidad. Siempre podemos mejorar, entonces incorporarlo tanto a la práctica clínica como al entrenamiento en su vida, el neurofeedback. Y esta frase me gustó: en todo hay un milagro si estás dispuesto a verlo. Para mí el caso de Gael era un milagro porque en muy corto tiempo él recuperó su vida. ¿Sí? Les dejo aquí mi contacto. También están los contactos de Pilar, de Protracción, de Brain Trainer, por si ustedes desean ser entrenados o entrenar en su práctica. Muchas gracias por escucharme. Carolina, muchísimas gracias. Muy interesante el tema de hoy. Sí, si tienen preguntas. Carolina, gracias. En el momento no tenemos preguntas. Si alguien desea dejar sus preguntas en el chat, mientras damos una última información, las podríamos contestar antes de cerrar el conversatorio. Muy bien. Como lo mencionaba Carolina, les recordamos a todos que hay diferentes modalidades de entrenamiento en neurofeedback. Contamos con entrenadores certificados en varios países de Latinoamérica. Más información la pueden encontrar en la página de Neurociencia Aplicada. Voy a ver, voy a mostrarles mi pantalla. La página es neurocienciaaplicada.org y en la sección de nosotros pueden encontrar información de nuestros supervisores en Latinoamérica e información de diferentes entrenadores en los países en donde se está aplicando el método de Brain Trainer para realizar neurofeedback. Los invitamos a
visitar la página. En la sección de servicios pueden encontrar las diferentes modalidades de entrenamiento que actualmente tenemos. Hay información para personas, hay información para entrenadores, para centros de entrenamiento. No dejen de visitar nuestra página. Bien. Queremos invitarlos al próximo conversatorio, Miedo, Fobias y Pánico. A sus correos haremos llegar el enlace. También en la página de neurocienciaaplicada.org pueden encontrar la opción para registrarse. Y si no tenemos preguntas en este momento, entonces vamos a finalizar el conversatorio. Al cerrarse esta presentación, va a aparecer una pequeña encuesta. Les solicitamos su colaboración respondiéndola, ya que nos ayuda a mejorar para próximos conversatorios. Muchas gracias a todos. Les deseamos un feliz día.